Como bien ustedes, pues, tenido ya conocimiento del día de hoy, contamos con usted practicaba la presencia del doctor Iván Saquicela, que es dentro de su currículum, de su hoja de vida, actualmente desempeña las funciones de juez de la Corte Nacional, así como también su desempeño como capacitador de la Escuela Judicial, del Consejo de la Judicatura, y por ende también docente universitario en varias universidades del país, expositor a nivel nacional e internacional, justamente sobre temas referenciales a aspectos, y en este caso, pues hablar de justicia penal, pues el tema va a ser netamente sobre la admisibilidad del recurso de casación en materia penal. Pero también tenemos la grata presencia de la doctora Janet Jaramillo, quien es también asesora de la Corte Nacional de Justicia, quien pues va a efectuar su intervención posterior a la del doctor Iván Saquicela, reforzando y también pues aplicando el hecho del recurso de casación en sí en materia penal. Como ya conocen ustedes la temática que se ha venido manejando, una vez que tengamos ya la culminación de las intervenciones de nuestros dos expositores, tendrá pues las preguntas que cada uno de ustedes los va a requerir, y que para eso pues se utilizará efectivamente pues el micrófono a efectos de que no puedan ustedes moverse de sus asientos. En primera instancia también quiero agradecer la presencia de nuestros dos participantes del día de hoy. Agradecemos de antemano pues su valiosa comparecencia. Un aplauso para nuestros participantes. Doctor Iván. Gracias. Buenas tardes a todas, a todos. Quiero muy brevemente, en primer lugar, es lo que corresponde, sobre todo porque nos nace, decirles que estamos muy gratos, muy contentos de poder tener la oportunidad de compartir con ustedes. Siempre nos parece una tan bella posibilidad el poder compartir con los colegas, con los abogados, las abogadas, los estudiantes, los fiscales, funcionarios de fiscalía. Nos parece muy grata la oportunidad, así es que en primer lugar yo quiero agradecer por esta oportunidad. Particularmente quiero agradecer al doctor Patricio Molina, quien nos ha hecho la invitación de la Asociación de Funcionarios, al señor fiscal provincial que se encuentra aquí presente. Muchas gracias por esta invitación. Lo que nos han pedido que trabajemos el día de hoy es lo que tiene que ver con la casación en materia penal, lo cual me parece que ciertamente es un tema de mucho interés. Como vamos a ir destacando, fundamentalmente es un recurso muy técnico, y esto a veces hace que en la práctica los litigantes tengan algunas dificultades para poder interponer el recurso de casación y en suma obtener éxito. De modo tal que me parece que es imprescindible que podamos tener más conocimiento e incluso desde una visión práctica de lo que es el recurso de casación. Hemos conversado que vamos a hacer una exposición, en primer lugar quien habla, luego nuestra compañera Jennifer, y finalmente se va a abrir la posibilidad para que ustedes puedan, con toda apertura, con toda libertad, ustedes puedan plantear cualquier interrogante. Pero el tema fundamental que vamos a conversar el día de hoy es sobre el recurso de casación en materia penal. Claro está que la casación en esencia, en su naturaleza, comparte varias características de modo general, pero también es verdad que en materia penal existen ciertas especificidades que son justamente a las que vamos a referirnos. El recurso de casación en el Código Orgánico Integral Penal. Primero, permítanme muy brevemente hacer algunos apuntes doctrinarios para entender lo que es la casación. Por ejemplo, citamos a quien, en nuestra opinión, Calamandrei es quien ha estudiado con más profundidad el recurso de casación, sobre todo desde el punto de vista de su historia y la naturaleza del recurso de casación. Él dice que es una acción impugnativa autónoma, pues su naturaleza se singulariza por romper la unidad del proceso con el proceso recurrido y por dar lugar a una nueva tramitación que no afecta la firmeza de la resolución,
sino a su autoridad de cosa juzgada material, ya que constituye un ataque al proceso principal en vista de una acción autónoma distinta que define un proceso independiente. Yo de esto quiero destacar algo. Este jurista lo que nos dice, es lo que debemos destacar, que existe un rompimiento de unidad del proceso con el proceso recurrido. Es decir, en doctrina, y existen buena parte de resoluciones de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte Nacional de Justicia ahora, en donde hay algunos que suelen señalar que el recurso de casación es una acción independiente. Pero creo yo que es necesario, al menos desde nuestro punto de vista, no es en estricto sentido, porque quizá no es un nuevo juicio, ya que viene una sentencia sobre un juicio determinado, sobre los hechos ya determinados, ya resueltos en instancia. Pero en cambio lo que sí es verdad es que es una suerte de nueva acción impugnativa, porque, y aquí viene la esencia de la casación, sobre todo para no confundir con lo que es una instancia, que en casación ya no se va a referir a los elementos fácticos que constituyen el objeto del proceso judicial. Ya en casación lo que va a haber es una confrontación de la sentencia, en materias no penales también de un auto, en materia penal exclusivamente de la sentencia con la ley. Es una confrontación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a determinar es si en esa sentencia o fallo existe o no errores de derecho. Nada más. Por eso es que Calamandrei destaca en estos términos, o en este sentido. Es un instituto judicial consistente en un órgano único en el Estado que, a fin de mantener exactitud y la uniformidad de la interpretación jurisprudencial dada por los tribunales de derecho objetivo, examina solo en cuanto a la decisión de las cuestiones de derecho las sentencias de los jueces inferiores cuando las mismas son impugnadas por los interesados mediante un remedio judicial utilizable solamente contra las sentencias que contengan un error de derecho en la resolución de mérito. Miren, una vez más, aquí debemos destacar dos aspectos. El primero que quiero destacar, fíjense cómo aquí de lo que se dice, de lo que se trata la casación, es de que solamente es un recurso, un remedio utilizable, ¿para qué? Para que se pueda impugnar cuando la sentencia contiene un error de derecho. Por eso es que se suele decir, y a veces quizá repetimos y no nos ponemos a pensar en qué consiste aquello de que el recurso de casación es eminentemente técnico. Bueno, ¿de qué técnica estamos hablando? Me dicen que es técnico. ¿Qué significa esto de técnico? Y algunas veces hay errores en aquello, porque creen que técnico es presentar de una manera perfecta desde un punto de vista formal, o si ustedes quieren formalista. Y algunos suelen decir, y yo pensaría que con razón, invocan y nos recuerdan que en el sistema procesal, de acuerdo a la norma constitucional del Ecuador, no se puede sacrificar la justicia por meras formalidades. Y eso es un principio constitucional y tiene mucha razón aquel persona que invoca este principio constitucional. Pero entonces vale la pena precisar, no se trata de una mera formalidad. ¿De qué se trata entonces? Y hablamos de que el recurso de casación es técnico. De lo que se trata es de que, como es de errores de derecho, y vamos luego a diferenciar por la tercera instancia y en fin, como se trata de errores de derecho, entonces usted, como litigante que va a presentar, a interponer, a fundamentar un recurso de casación, no tiene que hacer otra cosa sino señalar en la sentencia que usted está impugnando cuáles son las violaciones a la ley. Lo que quiere decir es que en casación se encuentra vedada la posibilidad de volver a referirnos y a valorar los elementos fácticos, los hechos, los aspectos probatorios. En ese sentido, se diferencia de una instancia y además, en ese mismo sentido, cobra vigor, cobra claridad la expresión, la afirmación de que el recurso de casación es eminentemente técnico.
Entonces, cuando hablamos de técnica, no estamos hablando de una suerte de obra formal muy bien lograda o acabada. Eso finalmente para la justicia, al menos desde nuestra opinión, no debe tener tanta trascendencia. De lo que sí en casación tiene particular relevancia es de que se encuentren los errores de derecho. Entonces es su obligación como recurrente en casación fundamentar adecuadamente, y eso no es otra cosa, dicho sucinta y en forma relevante, señalar técnicamente cuáles son las violaciones a la ley expresadas en la sentencia. El segundo aspecto que quiero destacar, luego vamos a detenernos un poco más en cuáles son las finalidades, pero ya que citamos a este autor, nos dice que el fin es mantener exactitud y uniformidad de la interpretación jurisprudencial. Más adelante vamos a regresar sobre esto, pero por ahora déjenme expresarles de que efectivamente en la casación hay una finalidad que dota de seguridad jurídica y yo diría también de justicia, porque en el derecho, ya más allá de los conceptos y los ideales, la praxis de un sistema de justicia es de que muchas veces existen diversas interpretaciones de los jueces, de los litigantes sobre un mismo problema de derecho, sobre todo, no solo, más bien en materia de interpretación fáctica o de valoración de los hechos, sino sobre todo en lo que dice relación con la aplicación de la norma jurídica. Miren, a mí me parece muy interesante cuando se hace esta reflexión. El legislador hace la norma, pero el legislador, por más esfuerzo que haga, nunca va a poder prever las posibilidades múltiples, quizá infinitas, indeterminadas, cuando menos, que puedan haber en la vida real. Es decir, cuántos supuestos fácticos se van a presentar. Es una norma, es una hipótesis. Y entonces en la práctica, ya cuando sucede el hecho, ¿qué le corresponde al juzgador? Una tarea fundamental, no la única, una tarea fundamental: entender, interpretar la norma jurídica. ¿Qué dice esta norma jurídica? ¿Qué establece esta norma jurídica? Darle la interpretación, darle el alcance y, claro está, además, saber esa norma jurídica si es la pertinente, la aplicable a los supuestos fácticos que constituyen la materia de ese proceso judicial. Y entonces en esa actividad puramente intelectual, jurídica, técnica, el juzgador puede errar. Y para eso es el recurso de casación, para cuestionar los errores de derecho que existan en la sentencia, porque ese juez de casación lo que puede hacer, lo que debe hacer cuando existen esos errores de derecho es corregirlos. Casar significa anular, dejar sin efecto, no en un término de nulidad, términos estrictamente procesales, en un sentido de dejar sin efecto ese fallo por errores de derecho. Y claro está, enmendar los errores de derecho que encuentra el juzgador. Las características de la casación. Hay en varias resoluciones, sentencias, doctrina, en fin, se citan algunos caracteres. Es un recurso público, es extraordinario, es limitado. ¿Por qué es extraordinario? Esto también es importante porque existen algunas variantes en los criterios doctrinarios. Algunos, por ejemplo, sostienen que un recurso es extraordinario solo por el aspecto temporal, como por ejemplo puede ser un recurso de revisión, en donde, sin perjuicio de que exista una sentencia condenatoria que ya está firme, puede en cualquier momento ser revisada, incluso por un principio de justicia, incluso más que seguridad jurídica. Pero no se trata de eso, lo extraordinario, el carácter de extraordinario del recurso de casación. Más bien de lo que se trata es de que tenemos nosotros recursos ordinarios y extraordinarios. Un recurso ordinario es la apelación. ¿Por qué la apelación es un recurso ordinario? La apelación es un recurso ordinario porque usted, como litigante, cuando
interpone un recurso de apelación, usted interpone porque sencillamente se encuentra inconforme con la resolución del juez, con la sentencia. Pero usted no interpone un recurso de casación por determinados motivos señalados en la ley. La ley no le da casos, sino usted puede apelar. Naturalmente, que cuando usted va a fundamentar en un sistema oral como el nuestro, va a la audiencia, naturalmente que va a tener que explicar, y sobre todo si quiere tener éxito, de cuáles son los motivos que le hacen a usted interponer una apelación y que le hacen a usted sustentar las razones para las que se revise ese fallo. Pero eso es una cosa distinta a que en la ley, tratándose de apelación, se encuentren cuáles son las causas o los motivos para apelar. No existe. En cambio, el recurso de casación sí, y por eso es extraordinario. Es decir, el recurso de casación está instituido en la ley, en nuestro sistema de justicia de varios países del mundo, con toda precisión de en qué casos procede. Verbigracia se establecía en la ley de casación, hoy derogada por el Código Orgánico Federal de Procesos, en materias no penales. Está cabalmente en el COGEP, Código Orgánico Federal de Procesos, que acabo de mencionar, en materias no penales. Constan en el COGEP, dice cuáles son los casos. En la ley de casación decía cuáles son las causales, y consta en el Código Orgánico Integral Penal, en su momento en el Código de Procedimiento Penal, en qué casos de infracciones a la ley es procedente el recurso de casación. Entonces no es que usted puede, como litigante, como sujeto procesal, interponer un recurso de casación. Y en la práctica pasa, mis amigos y mis amigas, pese a que algunas veces entendemos, sabemos, no sé, pero en la práctica pasa, en donde recurro, presento el recurso de casación y quizá no le llego a fundamentar, sino evidencio mi inconformidad, y de eso no se trata. Se trata de que usted impugna la sentencia adecuándose a las causales previa, taxativa y estrictamente señaladas en la ley. Por eso es extraordinario. En cambio, la apelación no. Usted apela. Dice, yo estoy inconforme con la sentencia condenatoria o en otra materia, lo propio. Y apela. Y entonces usted tiene la posibilidad de entrar en un análisis mucho más amplio de tanto los aspectos fácticos como los aspectos jurídicos. En casación no, en casación usted tiene solamente los temas de derecho y naturalmente por los casos expresamente señalados en la ley. En ese sentido es extraordinario. Son limitados por tres aspectos. Clase de providencias impugnables en materia no penal. En materia no penal. Ahora llaman así, no mucho, penales, no había antes la clasificación. Eso me da la impresión cuando los hinchas de Brasil hablan Brasil y el resto del mundo. Entonces algo así, ¿no? Empiezan a destacar ahora los no penales. La verdad es que el COGEP, en su ámbito de aplicación, es para materias civiles, laborales, contencioso administrativo, contencioso tributario, de la niñez y la adolescencia, y se exceptúa tres aspectos: la materia penal, porque tiene su propia norma; la materia jurisdiccional, o propio de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional; y materia contencioso electoral, que en estricto sentido no es jurisdiccional, ¿sí? No es estrictamente jurisdiccional. Entonces, en la materia de COGEP, y antes la ley de casación, está señalado cuáles son las resoluciones que son impugnables. Y vale destacar que en esta materia no es solamente la sentencia, también pueden ser autos. En materia no penal, en suma, son las sentencias y los autos que pongan fin a los procesos de conocimiento. Y eso también tiene ciertas características doctrinarias, jurídicas, y también la jurisprudencia ha ido diciendo qué se entiende por un auto o resolución que ponga fin, primera cosa. Primero, que es auto. Segundo, que ponga fin. Y tercero, fin dentro de un proceso, que es proceso, y que es proceso de conocimiento.
Todos esos aspectos hay, que son eminentemente técnico-jurídicos. En materia penal es la sentencia, es el fallo o sentencia. Eso es lo que es casable. Entonces, primero, tenemos una limitación a la clase de providencias que son impugnables o casables. Dos, ¿cuáles son los motivos o circunstancias para atacarlos? ¿Y cuál es la actividad jurisdiccional para su conocimiento y resolución? Lo último quiere decir que los jueces de casación no pueden conocer cualquier aspecto. Por alto Tribunal de Justicia que es el más alto Tribunal de Justicia en justicia ordinaria, pero están delimitadas sus atribuciones, sus funciones dentro de lo que es el recurso de casación. Sobre eso, desde luego, hay una polémica doctrinaria, jurídica, en la praxis. Por ejemplo, hay quienes creen que ciertas causales, porque hay variantes en la casación, en los países, en las legislaciones, también en los criterios doctrinarios y jurisprudenciales. Por ejemplo, quienes plantean que la casación jamás, por ningún motivo, podría entrar a considerar elementos probatorios. Otros que tienen una posición más flexible, que en ciertos casos sí sería posible, por ciertas causales, tratar elementos probatorios. Por ejemplo, ahora mismo hay una discusión, una polémica conceptual, ahora mismo entre la Corte Nacional de Justicia, la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, por ejemplo, ha emitido resoluciones en donde señala, puntualiza que la Corte Nacional de Justicia no puede entrar a valorar elementos probatorios. Sin embargo, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia expidió una resolución que en cambio dice lo contrario, de que en ciertos casos sí es posible, por ejemplo, ¿no? Y ahí existen diferentes conceptos de acuerdo a la noción que usted tenga de un sistema de justicia. Hay unas variantes entre el Estado legal de derecho y el Estado constitucional de derechos, pero quizá esto, al menos en materia de casación, todavía no existe absoluta claridad o acuerdo. No es que estemos confundidos, sino más bien desde un punto de vista que no se llega todavía, en mi opinión, a construir un criterio determinante, definitivo, en tratándose de que la casación debería estar congruente, acorde, adecuarse al Estado constitucional de derechos, que claro está, desde opinión de varios, y personal me inscribo en esa opinión, sí tiene variantes con el Estado legal de derecho, particular y relevantemente en lo que es el rol del juez en uno y en otro Estado. Entonces toca cuestionar y ponerle a la casación en el banquillo de los acusados para saber cómo le cuestionamos en relación al actual modelo constitucional, ¿sí? Entonces sí hay esos criterios, esos conceptos. Finalmente, a diferencia de los recursos ordinarios, interesa el fin público del imperio de la ley. Esto es importante porque en un principio, cuando surge la casación y cuando surge históricamente en su origen mismo, un origen remoto, tenemos en el derecho romano, un origen más cercano a la naturaleza de la casación, tenemos en Francia a partir de la Revolución Francesa. El origen de la casación, dicho en términos muy breves para lo que es pertinente de acuerdo a la temática que expongo, el recurso de casación nace fundamentalmente para controlar la legalidad, lo cual implica que era preocupación del emperador de que los jueces no vayan a irse más allá de lo que establece la ley, porque sencillamente de esa manera iban a ganar espacio al legislador. Lo que querían es de que el juez no haga absolutamente otra cosa más que aplicar estrictamente lo que establece la ley. De manera tal que si el juez tuerce su proceder porque vulnera la ley, viola la ley al momento de aplicar al caso concreto, entonces surge la posibilidad de casar, es decir, de anular ese fallo. Este antecedente histórico fundamental nos hace pensar en que en la casación, hasta ahora, desde su origen hasta ahora, ha tenido particular importancia el fin público. Es decir, no interesaba, y todavía tiene preponderancia, he de reiterar,
el interés particular de la persona agraviada con una causa injusta en su contra, con una resolución que le causa agravio en su contra, no, sino más bien el fin público, es decir, el imperio de la ley, la seguridad jurídica, la uniformidad de la jurisprudencia, la interpretación y aplicación uniforme de las normas, y para eso una alta corte que entonces ponga en orden cuando existen diferentes interpretaciones, jueces, magistrados de las Cortes Supremas, como se llaman en el país, Corte Nacional de Justicia, en donde van a cumplir esa labor, y de esa manera entonces van cumpliendo un fin público, es decir, la aplicación estricta de la ley. Perdón. Limitación de motivos o causales. Los recursos ordinarios, como la apelación, decíamos, no existen motivos determinados. En apelación no existe expresa ni tácitamente motivos, no hay una apelación, ni expresa ni tácitamente. La casación, en cambio, es permitir interponerse solamente, exclusivamente, por ciertos determinados motivos señalados en la ley. Se dice en doctrina constituyen números clausus que no pueden ser ampliados por interpretaciones analógicas. El tribunal ad hoc está obligado a decidir dentro del círculo que el recurso lo ha trazado. ¿Sí? Entonces usted interpone el recurso de casación por determinados casos señalados en la ley y el juez tiene que resolver sobre la base de lo por usted trazado en el recurso de casación. No puede ir más allá de eso. Y por eso es que, sobre todo en las materias no penales, hay una mayor exigencia en la técnica de la casación y que el recurrente tiene que señalar con claridad la violación de las normas. Como vamos a ver más adelante, en materia penal sí existe una variante que queda anunciado en la temática, que en definitiva es la casación de oficio, pero no existe eso en materia de cogeo. Características: medio de impugnación extraordinario, medio de impugnación eminentemente técnico, precisamente por tratarse de números clausus y por reducirse a determinar violaciones a la ley en el fallo. Permite la unificación de criterios y la creación de un sistema de precedentes jurisprudenciales a cargo del máximo órgano de justicia del Estado. Esta es una finalidad primigenia y todavía sigue siendo importante. Es decir, aquello de que tenemos que crear una unificación de criterios y un sistema de precedentes jurisprudenciales. Fíjense, yo creo que para todos, aquí hay fiscales, abogados, y yo creo que para todos me van a asistir la razón, es tan importante la unificación de criterios. Yo recuerdo, por ejemplo, yo fui fiscal también, y bueno, fui fiscal en Cuenca, ustedes se notan el cantado, así es que eso es público y notorio, ya no hay necesidad de explicar, que trabajaba en Cuenca de fiscal. Y yo recuerdo que había temas como estos, que todavía hay sus problemas, aunque ha habido resoluciones de la Corte, no sé si se ha solucionado todo. Por ejemplo, en el procedimiento abreviado, siempre había en el país, porque he ido conversando por varias partes del país, con los fiscales sobre todo y jueces, y entonces existían, o existen, varios criterios en cuanto a la aplicación de la pena en el procedimiento abreviado. Ahí existen varios criterios. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que solíamos decir de que usted entra en una sala de audiencias, en la sala 1, y sale con 1 año de privación de la libertad, y entra en la sala 2 y sale con 2 años de la privación. Emilito, dejemos el teléfono porque está interrumpiendo a todos. Y entonces deja usted ahí en una terrible inseguridad jurídica. Entonces, claro, ¿cómo no va a ser importante? Claro que es importante que un alto tribunal de justicia logre unificar esos criterios a propósito de que va a tratar las violaciones de derecho en la sentencia y a partir de ahí armando con precedentes jurisprudenciales
Entonces, claro, ir unificando los criterios. Eso nos va dotando de seguridad jurídica. Eso va haciendo que todos tengamos claridad. Cuando en principio tenemos problemas sobre la interpretación de las normas, sobre el alcance de la norma, sobre la aplicación de determinada norma, tenemos problemas en el día a día. Entonces, un alto tribunal de justicia nos ayuda a clarificar. Dicho sea de paso, en mi opinión, estas son actividades tan importantes en el sistema de justicia, porque nosotros estudiamos el derecho de estudiantes todos los días. Como decía Couture, para no ser cada día los abogados, si no estudias y si no sigues tus pasos, los pasos del derecho, sus pasos. Pero hay algo que me parece más importante. Resulta que el derecho se estudia, pero hay una gran verdad, que el derecho en la praxis es eminentemente argumentativo. No se diga para el litigante, para el fiscal y naturalmente a la hora de resolver para el juez que tiene la obligación de motivar. Entonces, eminentemente argumentativo el ejercicio mismo del derecho, más allá de los conceptos filosóficos, técnicos, en fin. Pero a la hora de la verdad, ¿saben cuál es la hora de la verdad? La hora de la verdad es la sala de audiencias. Esa es la hora de la verdad, la sala de audiencias, que como decía Sanín, es ese espacio de civilidad, en donde es una batalla racional. Ese es el espacio. La audiencia, esa sala de audiencias en la que se va a discutir en derecho, técnica, jurídicamente. Y es allí entonces en donde pueden producirse los errores. En este caso, el juzgador, cuando al resolver, vulnera la ley en esa sentencia. Y de eso es de lo que se preocupa la casación. Entre otros fines, en lograr la unificación de la jurisprudencia. ¿Para qué? Para subsanar la casación los errores indicando o improcediendo. Eso en palabras simples y claras no es otra cosa que el juez tiene actividad procesal, es decir, en la tramitación, en la sustanciación de la causa, pero también tiene actividad al momento propiamente de resolver, ya al pronunciar su resolución. Entonces, los vicios de violación de las normas pueden presentarse ya en la actividad procesal, ya en la actividad del juez de resolver. A eso se refieren los vicios injudicando e improcedente. Hemos dicho ya, procede por causales citadas taxativamente en la ley. Tiene como finalidad que se invalide o revoque la sentencia impugnada. Formalista. Uno de los aspectos más destacados y que hace difícil a la casación es la exigencia formalista. Hemos dado ya un criterio sobre esto y vamos a dar otros, incluso haciendo algún ejercicio crítico. El recurrente debe observar las exigencias de la técnica de casación, a tal punto, dicen algunos autores, que el olvido, el desprecio de ellas conduce a la situación del recurso y aún el rechazo de plano, el rechazo. Pero claro, aquí retomo que esto sí nos debe hacer reflexionar. Perdón, ¿puedo tomar un poquito de agua? Perdón. Determina que el sistema procesal es un medio para resolver la justicia, etc. Ustedes conocen la norma, y que nos dice que no se puede sacrificar la justicia por la mera omisión de formalidades. En su momento dado ustedes pueden cuestionar y decir, ¿y cómo es esto de que el recurso de casación es evidentemente formalista y no se puede sacrificar la justicia por formalidades? Y les digo que este suele ser un argumento de algunos recurrentes. ¿Sí? Entonces vale la pena ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. ¿Sí? Un autor, Manuel de la Plaza, dice que sí, él es un autor de casación con un elemento interesante. Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de España. Y él, cuando habla de la casación, no habla de la teoría solamente, sino habla de su experiencia. Y esa es la interesante reflexión. Dice, recién instaurada la casación en España, comenzó pronto a dar óptimos frutos. Se consiguió implantar una interpretación uniforme de la ley, que era una de las finalidades que la casación perseguía. Pero
escuchen esto, pero poco a poco se ha ido poniendo relieve el criterio demasiado formalista. Lo dice un magistrado de la Suprema de España. Cierto que la casación, por su carácter extraordinario y evidentemente técnico, tiene que ser configurado con determinados formalismos, pero de eso a que se construya una serie de intrincadas complejidades y de graves confusionismos, existe mucha diferencia. Entonces a mí sí me parece que esta reflexión es muy interesante. Entonces no se trata, desde nuestra opinión, y eso sí es un juicio de valor también personal, y lo explico porque eventualmente con todo derecho ustedes van a escuchar otras opiniones y yo les hago notar la mía. No digo que no sea técnico, sí lo es, pero desde mi opinión no se trata de que el juzgador tiene que ver, como suelen decir, ¿no? Hay un dicho buscarle 5 pies al gato, ¿no? Alguien sabía decir 5 extremidades al felino. Encontrarle 5 extremidades al felino. Entonces, no se trata de ver cómo le encuentro pero aquí. Yo no creo que se trate de eso. De lo que sí se trata es de que usted fundamente el recurso técnicamente. Pero no se trata de encontrar una serie de intrincadas complejidades y graves confusionismos. Es decir, para negar, no se trata de eso. Pero si está mal planteado el recurso, va a ser negado de mí. Y está bien que sea negado. Pero les hago notar este criterio, esta crítica en ese sentido. La casación no es una tercera instancia. Caramba, que esta afirmación de que la casación no es una tercera instancia, ustedes me van a decir que es una verdad de perogrullo, claro, pero pasa algo. Claro que es una verdad sabida, es una perogrullada, pero es importante, ¿por qué? Porque aunque usted diga el recurso de casación no es de tercera instancia, quizá no llegamos a entender bien qué significa esto. Y quizá también en la práctica le pretendemos o le convertimos finalmente en tercera instancia. Entonces ya no es muy de perogrullo. En el léxico forense universal es lugar común el acerto, la casación no es tercera instancia. De ser tercera instancia podría haber una cuarta o quinta, o jamás los procesos concluirían. Además que no tendría fin la casación, no cumpliría su finalidad. Esto también es importante, porque alguna gente dice, bueno, pero es que hay que hacer justicia porque somos la Corte Nacional o la Corte Suprema y ya, pues si toca revisar los hechos, no importa. Puede tener su lógica, pero hay otra también. Si usted quiere una tercera instancia, que es necesaria una tercera instancia, que haya un tercer momento que se revise nuevamente, así como apelación, que es el segundo momento, primero juez primer nivel, segundo momento apelación, tercero, no, que la Corte Nacional me revise, por un tema de justicia. Ah, que es bonito armar los discursos, puede nomás armar, es facilito. Armamos nomás hay un discurso en donde argumentemos la necesidad de que el Estado tuviera de derechos, que no sé qué, que la justicia suprema, que la finalidad, y etcétera, y que la Corte de por aquí, que la Interamericana, que los derechos y hagan justicia, señor juez, y haya tercera instancia, ratito. Y si es la tercera, porque no hay cuarta, porque la tercera también puede equivocarse. Y si no hay cuarta, porque no hay quinta. ¿Sí? Es decir, indefinidamente. Y ese no es el sentido. Entonces, la casación no es una tercera instancia, en términos de que va a ser una oportunidad para volver a revisar los hechos y los elementos probatorios, sino que es un momento procesal, hemos dicho en forma insistente, en que se va a señalar por parte del recurrente las violaciones en la sentencia de la ley. Son temas de derecho. Entonces ahí hay una respuesta. Cuando usted me diga, no, pero es necesario, no, porque si no debe haber una cuarta y una quinta, porque en la tercera se equivocan y en la cuarta también. Oiga, pero están equivocados. Siempre va a haber errores y siempre va a ser necesario una corte de cierre que dota de seguridad jurídica, que también son principios de seguridad jurídica, la celeridad, la respuesta oportuna, definitiva
definitiva. ¿Qué es la tutela judicial? No solo es el acceso, es un acceso y una respuesta oportuna, y no solo oportuna, una respuesta definitiva, firme, ejecutoriada y que se ejecute la resolución. Ahí usted encuentra sentido a la tutela judicial efectiva, ahí se dota de sentido a un sistema de justicia. Se van errores, se van, hay que tratar de cometer los menos posibles, pero tiene que haber una respuesta definitiva. Eso es importante. En la segunda instancia, en cambio, los jueces pueden revisar los hechos y la prueba. No hay límites jurisdiccionales para hacer justicia. Pueden revisar. En casación eso no es posible. Finalidades de la casación. Primero, la tutela del derecho objetivo y unificación de la jurisprudencia, aquí hemos venido diciendo. Esta es la finalidad primigenia. Esta es la finalidad con la que surge la casación históricamente. Es decir, la correcta aplicación de la norma. Esa es la finalidad primigenia con la que nace la casación. Esta función lo acerca al origen, a su origen. Y que era, ojo, el origen, dicho sea de paso, sin detenerme mayormente en esto, pero quiero rellevar que el origen de la casación no es técnico-jurídico, es política, la razón. El recurso de casación tiene origen con fines políticos, no jurídicos. ¿Qué era qué? Reprimir la invasión del poder judicial en la esfera del legislativo. ¿Sí? Vamos a expresarnos en términos más claros. El lenguaje claro que debe ser siempre en el derecho. Esto quiere decir, mis amigos y mis amigas, que el legislador hace la norma y el juez solo le corresponde aplicar. No puede cuestionar nada. No puede poner peros en el Estado legal de derecho. No puede poner peros. No puede cuestionar. Solamente tiene que aplicar la norma tal cual es. Tanto es así que solo le cito dos cosas. La una, acuérdense ustedes esa frase, yo les suelo repetir porque es muy decidora, aquella de que el juez es la boca por la que se expresan las palabras de la ley. Nada más. Fíjense esa frase. El juez es la boca, nada más, por la que se expresan las palabras de la ley. Dos, tanto es así que si un juez va más allá y contraría la ley, puede cometer incluso un delito, que es el prevaricato. Entonces, ¿qué le están diciendo al juez? Juez, cuidado, usted se salga del margen de la ley y de la interpretación, etcétera, que el legislador le ha dado. Cuidado, usted es un mero aplicador de la ley. Y entonces, el recurso de casación surge ¿para qué? Cuando el Poder Judicial, cuando los jueces han invadido la esfera legislativa, venga el emperador en Francia y le diga caso su sentencia. Es decir, anula su sentencia. ¿Ven? El poder político. Entonces, finalmente, el poder político estaba en el emperador, quien tenía la potestad de dejar sin efecto un fallo, obviamente de un juez. Quiero destacar del ámbito jurisdiccional, puede anular ese fallo. El emperador puede anular. ¿Con qué criterio, con qué argumento? Con el argumento de que ese juez invadió el ámbito legislativo, porque su resolución, el emperador no va a cuestionar su resolución, el aspecto fáctico y probatorio no me interesa, usted ha determinado los hechos. Lo que me interesa y por lo que voy a anular su fallo es porque usted contrarió la ley. Ese es el origen de la casación. Y en consecuencia es la finalidad primigenia y sigue siendo una de las finalidades importantes en materia de casación. Íntimamente vinculado con esto surge la unificación de la jurisprudencia y los criterios que ya hemos hablado. Citamos a Roger Castells, decía la seguridad, que es la motivación radical de lo jurídico. Ahí existe una discusión que no es fácil, no es pacífica, porque hay momentos que uno puede hacer una suerte de culto a la seguridad jurídica, es decir, extremar una posición.
La esfera jurídica no puede ser despreciada, no puede ser subvalorada. La esfera jurídica tiene su importancia. Pero también suelen haber cuestionamientos desde qué lado, desde el lado en que un rato de esos usted tiene algo con la esfera jurídica, pero es irracional. Es injusto. Es manifiestamente injusto. Pero seguridad jurídica. Hay cuestionamientos también, ¿no? Pero en definitiva la esfera jurídica no deja de ser una cuestión importante. Queremos normas previas, públicas, claras, pero no suficiente. Y queremos que esas normas sean aplicadas tal cual han sido concebidas en forma previa, pública y clara. O no queremos que sean aplicadas, queremos que sean aplicadas. Pero claro, en otra concepción o por excepción, podría haber que esa norma en el Estado Plurinacional de Derechos, el juez ya no solo es la boca por la que se expresan las palabras de la ley, sino es un juzgador crítico en donde puede cuestionar cuando esa norma termina siendo en suma irracional, injusta, vulnera derechos constitucionales, no se sostiene frente a un control de constitucionalidad, a un control de convencionalidad, es decir, no se sostiene ante un concepto más profundo, más amplio, que es el derecho hoy y que supera lo que yo suelo repetir, algunos así lo adjetivan, una suerte de legicentrismo, y yo creo que peor aún, más grave, una suerte de fetichismo jurídico, que eso a mí me parece grave. ¿Sí? Entonces, eso hay que hacer notar. Se trata de una función de nomofilaquia. Nomofilaquia quiere decir cuidar la norma, proteger a la norma. Es decir, definir el derecho objetivo antes que el interés de las partes. Nos interesa protegerle a la norma jurídica. Pero también con el desarrollo de la casación, luego se habla de un interés privado, que no es otra cosa que al lado del interés público, que hay una persona particularmente considerada justiciable, el sujeto procesal, actor demandado en otras materias, esa persona particularmente considerada que sufre un agravio como consecuencia de la sentencia, porque esa sentencia le perjudica, le vulnera un derecho, le causa un agravio. ¿Por qué vía? Esto es importante para combinar las finalidades. Tengo yo una norma que es violada en la sentencia, es decir, hay un error de derecho en la sentencia. ¿Qué le interesa a la casación? El fin público de proteger la norma, el imperio de la norma, y que haya una interpretación adecuada, correcta, uniforme en todo el sistema de justicia de esa norma. Sí, pero adicionalmente hay un interés privado, porque como consecuencia de la vulneración de esa norma, hay una persona particular, un ciudadano, suelen decir un ser humano de carne y hueso, que está perjudicado por esa sentencia. Entonces hay un interés privado. ¿Un interés de quién? Del recurrente. Por eso es que, por ejemplo, en el origen de la casación no había un recurrente, porque no interesaba el fin privado. Si no era el emperador, que además hemos dicho que era por fines políticos, el que me anulaba la sentencia, que es anular, que es casar. En cambio, ya en el desarrollo de la casación, el privado cumple un papel importante, el principio dispositivo. Lo que requerimos no es que los jueces de la Corte Nacional van a intervenir de oficio, sino tiene que venir un sujeto procesal que recurre y que además me señala, me traza cuáles son los motivos de casación debatibles dentro de ese recurso. Entonces, ciertamente si hay un interés del particular, ¿cuál es la calidad para legitimarse? Ser agraviado por la sentencia, para poder interponer el recurso de casación. Si estamos claros las normas, amigos, aló, si estamos claros, aló, ¿al rato se va la señal o está claro? ¿Si hay señal atrás? Sí, es buena señal, ¿no? ¿Nadie se duerme? Perfecto, y eso es un poco medio técnico, así, pero nadie se duerme. Ahí dice que es interesante. Y es la amiga que está al final, ¿eh? Bien, ese amigo está copiando. Está bien, mi amigo, pero estarán los copiados para después. No, obviamente para sacar copia nada más, ¿no? No me voy llevando. Bueno, vamos nosotros al Código Orgánico Integral. A ver, brevísimamente quiero distinguir con el cogente, brevísimamente.
El 656 del COGEP, para que se presente el recurso, debe ver lo siguiente: indicación de la sentencia o auto. En materia penal, sentencia. Las normas de derecho se estiman infringidas o las unidades de procedimiento que se hayan omitido. La determinación de las causales y la exposición de los motivos concretos, que no es otra cosa que la fundamentación. ¿No es cierto? No es otra cosa que la fundamentación. Ahora bien, Jenny, está como whisky, eso solo era agua. No es nada, es solo agua. Pero no le voy a decir que me molestó tampoco, sino me sorprendió. Bueno, gracias. Sí. No me molesté, sino sí me sorprendió. Bueno, en el COIP Casación tenemos el artículo 656. El recurso de casación es de competencia, ustedes lo saben, de la Corte Nacional de Justicia, y procede contra las sentencias. Ya no es como en el COGEP, sentencias y autos definitivos que pongan fin a los procesos de conocimiento. Ya no hay eso en COIP, es de la sentencia. ¿Cuándo? Clarísimamente. ¿Cuándo? Cuando se haya violado la ley. Pero queda ahí. Cuando se ha violado la ley ustedes saben, usa la palabra ya, que es enumerada, ya por contravenir expresamente a su texto, ya por haber hecho una indebida aplicación de ella, o por haberla interpretado erróneamente. Ahí están las posibilidades de cómo se puede infringir la norma, pero se tiene que justificar eso. Muchas veces los recursos de casación fracasan porque se refieren a los hechos, miran a la prueba, o dicen se ha violado la ley, pero no me dicen cómo. No me dicen cómo ha incidido. Les digo, por ejemplo, es una mala práctica. Permítanme recomendarles, permítanme. A mí me asusta cuando yo leo recursos que parecen tesis doctorales. Es decir, ahí se ve que no tienes razón, porque no encuentro motivo para hacer un recurso de casación de 100 hojas, que no estoy exagerando, sino si he tenido ganas de mandarle un pestal y presentar la tesis. Claro, ¿no? Y no es así, no es así. Yo por eso, igual, yo suelo decir, yo sé que hay cosas que tienen extinción, que tienen amplitud, comprendo. Pero yo creo que generalmente no es tanto la extinción la cantidad. Yo estoy convencido de eso. Yo suelo contar que cuando estaba en fiscalía, por ejemplo, y a veces conversábamos con los compañeros, el compañero fiscal tiene, dice que caso sonado, chévere. ¿Y cuántos testigos son? Pues, es que es tremenda audiencia, son 122 testigos y medio. Caramba. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Que no tiene prueba la línea. Porque para presentar 122 testigos y medio no tiene prueba. Aquí hay experiencia de fiscales de los datos. No prueba contra 122. Claro, para que venga el uno y diga, si no es una mala práctica. Para que venga el uno y diga, ¿y usted qué sabe? Yo lo que sé es que a mi amigo le dijeron, vaya, no sabe nada. ¿Y usted qué sabe en accidentes de tránsito? Yo era el agente que estaba manejando el carro. ¿Usted sabe nada? Él estaba manejando. ¿Para qué viene? Entonces, a no ser que hagan así. No, el asunto es mucho más concreto. Lo propio en casación. Comprendo la complejidad en ciertos casos, pero en realidad tiene que ser preciso, porque usted simplemente tiene que indicar cuál es la norma violada, cuál es la norma vulnerada, de qué forma y de qué manera eso incide en la decisión de la causa. Punto. ¿Qué necesidad tiene de tantos introitos, prólogos, agradecimientos, dedicatorias? No, vaya al grano. Sí, parece tesis. Este recurso va dedicado a mi papá. No. Presente el recurso, punto. Sí. Parece tesis. No, mi amigo. Directo al grano. Las tesis son así, ¿sí, mi amigo? Dedica al papá, a la mamá, al novio, a la novia, al exnovio. Ya, mi amigo, eso. Esos compromisos del bueno. Y usted tiene que contravenir expresamente la norma, haber hecho una indebida aplicación o haberla interpretado erróneamente. Dice la norma, establece la norma en forma clara, precisa. No son admisibles los recursos que contengan pedidos de revisión de los hechos. En el caso concreto, la nueva valoración de la prueba. En esencia, a usted no le permite que en su recurso, en la audiencia, en la fundamentación, usted vaya a referirse a esos aspectos. Aunque nos hagamos brevemente una digresión del tema,
yo cuando doy clases de litigación oral siempre suelo decir, no pase la vergüenza. Yo sé que hay jueces, como todos los seres humanos, ¿no? De todo. Hay estilos y estilos. Hay jueces que dicen, no hable, ya le dije que le traten feo, ¿no? Y hay otros que aunque no le traten feo, pero le están diciendo, oiga, no puede hablar de los hechos. ¿Parece esto así mismo una gran verdad? Sí, pero si es así, no llego a entender por qué hay litigantes que dicen, señor juez, le tengo clarísimo que no hay que hablar de los hechos, clarísimo. Yo tengo experiencia y ocasión, soy juez, qué bueno, queda un contento. Pero, brevísimamente, voy a hablar de los hechos. Vamos a decir, ya quedamos. ¿Sí? Entonces, sí hay un problema ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos nervios, desesperación, que si no le cuento los hechos, el juez no ha de entender. ¿Qué pasa? Señale las violaciones a la ley, que de eso es la casación, prohibido expresamente. Y algunos dicen que no lo van a hacer y lo terminan haciendo, directa o indirectamente, expresa o tácitamente, y lo terminan haciendo. Y como les digo, en una audiencia oral, es diferencia del escrito, que uno en el escrito, o sea, puede escribir cualquier cosa, no pasa nada, algunos jueces ni leen todo porque le presentan larguísimo. Era como profesor de historia que todos sabíamos que no leía los exámenes, pero el que de acuerdo a la extensión le calificaba. Si escribía 3 hojas de papel ministro cuadros tenía 20. No, algunos escribían la Caperucita Roja tenían 20. ¿No es cierto? Bueno, lo que calificaba la extensión, la cantidad, nada más, no leía. Mis amigos, aquí en casación, sencillamente hay un momento que dice usted que no va a referirse a esos aspectos, pero expresa o tácitamente se refiere. Un litigante pasa un bochorno ante su defendido, ante su cliente, que suelen llamar cliente, ¿no? O su patrocinado, que es un término menos economicista. Ante su patrocinado va a pasar una vergüenza que el juez le diga, señor, ya le dije que no así, déjelo, no señor, ya cabe, tiene que dar técnica, venga preparado, caramba. Capaz que su patrocinado, ahora sí, tal vez su cliente dice, oiga, hago un descuento. Y el juez, yo creo que debemos evitar ese tipo de cosas. Y sobre todo, como digo, algunos jueces que no tienen ningún problema en decirle a veces de una forma muy tosca, ¿sí? Mis amigos, eso no está permitido, ¿no? No tienen que hacerlo de ese modo. Causales. El artículo 656 del Código determina que procede la acción contra las sentencias cuando se ha dado la ley, y hemos dicho, contravención expresa del texto, indebida aplicación, errónea interpretación. Generalmente la ley tiene un texto claro y de fácil comprensión, generalmente. En la jurisprudencia francesa se entendía que violar la ley equivalía a oposición literal. Entonces, de ahí surge, primero, el primer error, vicio, es la contravención expresa. Ese es el origen y así se entendía en Francia. Pero luego tiene otras variantes. Ya no es solo la contravención expresa, también es la falsa aplicación de la ley, la indebida interpretación, la errónea interpretación. ¿Qué es contravención expresa? Cuando de forma palmaria se contraviene lo que claramente la norma determina. Por ejemplo, una persona ejecuta el acto de matar a otra, pero no existe dolo ni culpa. No puede decir que existe delito. Por tanto, si así se declara, existe contravención expresa. Por ejemplo, cuando en la sentencia se condena por un delito, cuando faltan uno o más elementos constitutivos del tipo penal, se está contraviniendo a la norma. Aplicación indebida. La aplicación indebida ocurre cuando el juzgador se equivoca y erra al resolver un caso por aplicar una norma que no resulta pertinente al caso concreto. La labor del juzgador es muy interesante, que es el llamado proceso de subsunción. El juzgador, primero ya, ha determinado cuáles son los hechos probados, y es un primer ejercicio argumentativo. ¿Cuáles son los hechos probados? ¿Sí o no? Eso es lo primero que tiene que hacer el juzgador. Pero ya determinados los hechos, toca aplicar la norma. El juez tiene que aplicar
la norma correcta. Tiene que seleccionar la norma correcta. Y no solo eso, sino que tiene que dar la interpretación correcta a la norma correctamente escogida. ¿Está claro, mis amigos? De manera tal que se presenta la indebida aplicación cuando el juez hace una selección equivocada de la norma, es decir, cuando los hechos están claros. Por eso en caso no me interesan los hechos que están determinados por el juzgador de instancia, él es soberano en determinar esos hechos. Ya se ha determinado. De lo que se trata ahora es de que el juzgador de casación tiene que ver si esa norma es la correctamente seleccionada, aplicada e interpretada. ¿Cuándo hay indebida aplicación? Cuando los hechos han estado determinados, pero la norma no es la pertinente al caso. Ejemplo, usted tiene unos elementos fácticos que fácticamente le dan para hacer hurto. ¿Está claro? No existe fácticamente, probados sus elementos fácticos, no existe violencia, fuerza, por ejemplo. Es hurto, fácticamente es hurto. Y entonces, en vez de aplicar el tipo penal de hurto, le aplican el tipo penal de robo. ¿Qué existe? ¿De robo? ¿De qué? De derecho. Entonces, fíjese usted que yo no tengo que estar haciendo dedicatorias, presentaciones, prólogos, nada, sino que simplemente tengo que ir y señalar. No es que es que Juan les robaron, no, nada de eso. Ya, a Juan les robaron, siento mucho. Acá de lo que se trata es de que tiene que señalar por qué robo y no hurto o al revés. ¿Está claro? Entonces, eso es lo que existe en este caso. Error de interpretación. En este caso, en cambio, no existe problema en la selección de la norma, en el proceso de subsunción, sino en la interpretación. Es decir, el juzgador sí escogió bien la norma. Es decir, esa norma es la pertinente a los antecedentes fácticos, a los hechos. Sí es la norma correcta. Pero la interpretación, el alcance que estoy dando a la norma es equivocado. ¿Está claro? ¿Aló? Estamos con señal, ¿no? ¿Aló? ¿Verdad? Es como se va la señal. ¿Aló? Entonces, la norma está claramente seleccionada, pero el alcance es el equivocado. Pero claro, a veces algunos recurrentes dicen, señor juez, hay un error de interpretación. Bueno, ¿por qué? Es decir, va a tener que señalar por qué hay la error de interpretación, en qué consiste el error, cuál sería la interpretación equivocada y cuál sería la interpretación correcta. Pero hay error de interpretación, este juez no sabe nada, tamaña injusticia, me indignan, dos frases célebres de Niskin. No, pues mi amigo, eso no es un recurso, ni erudición, ¿no? Tiene que señalar, nada más, ¿sí? Fíjense ustedes, no voy a poder quedarme mucho, pero quiero señalarles que el gesto decía que saber las leyes no es conocer sus palabras, sino su fuerza y su poder. Y las partidas que saber las leyes no es tan solamente aprender el decorar las letras, más saber su verdadero entendimiento. Eso es saber las leyes. Es que no es saberse de memoria, además. El derecho es de razonar. No importa, no sepa de memoria, ¿qué me importa? No sepa de memoria, es este código. Y si no entro en el celular, ya. ¿Sí o no? Entro en Google. Ahora todo es como copiar. No hay problema. La memoria es lo de menos. De ahí que si repugna a aquellos docentes que le toman de que vaya repetitiva. Pero lo demás es una interpretación sistémica, como es en materia general, en materia constitucional, y esto está establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica de Garantías Constitucionales y Control Constitucional. Errores frecuentes en la interposición del recurso de casación. Hemos dicho ya, los recurrentes intentan una nueva valoración de la prueba. Los recurrentes hacen referencia a hechos discutidos en instancia. Se invocan hierros y causales in genere, es decir, en forma general. Otra cosa que les decía hace un rato, a mí me da una mala impresión, podría algún rato excepcionalmente tener razón, pero créanse que yo tengo una mala impresión académica cuando yo leo un recurso, caramba, ha violado todas las leyes y hasta el Corán y la Biblia. Caramba, uno dice, no tienes razón. No, es que viola todo, viola el artículo 1,
cual no estaba constitucional de derecho. Caramba, el artículo 1. No, pues desde eso, yo la tuve el 11. Todo el 76. El 82, yo la todo. Yo digo, el Corán también está violado ahí implícitamente. ¿Usted cree que exagero? Ahí está. ¿No? Nombran a Alá, entonces es complicado. No creo yo que pueda haber tantos errores. O sea, tiene que puntualizar. Estas son las disposiciones que están vulneradas. El Sharia también se invoca en general. Se ha violado Constitución, el 1, el 2, el 5, el 11, el 82, el 75, el 76, el 200, el 400, de la aguante, de la Constitución del 98, yo creo que era del 2008. Y le digo, en serio, amigo, en serio, sí. Entonces, no va por ahí la cosa. Y tampoco puede ser de forma general, se ha violado el 70, ratito. Dígame cómo se viola. ¿Error de interpretación? ¿Cómo? ¿En qué sentido el error de interpretación? ¿Por qué es errónea? ¿Cuál es la acertada? ¿Cuál es la equivocada? ¿Por aplicación indebida? ¿Por qué aplicación indebida? ¿Cuáles fueron los hechos demostrados? ¿Por qué esta norma no es congruente, no es aplicable, no es pertinente? ¿Es la sustitución equivocada? ¿Por qué? ¿Por qué? Expliqué. Y explíqueme cómo incidió en la decisión de la causa. Entonces no basta en general invocar que se han vulnerado. Así ustedes, voy a hacerle caso a este doctor Iván Secretario, no hay que poner el Corán, ahora poner los dos sitios, puso los dos, oiga, pero igual me negaron porque lo fundamentó. Tiene que decir cómo. Ausencia de fundamentación, en suma, es otro error. Deber de fundamentar, mis amigos. Ustedes son jueces, abogados, estudiantes. Entonces, es interesante sacar una lección de aquí, obtener una conclusión de aquí, ¿cierto? Permítanme respetuosamente recomendarles que soy enfático en la exigencia de la técnica de la casación, que usted debe hacer un ejercicio de argumentación jurídica que consta de 3 aspectos básicos. 1. Determinar la parte específica de la sentencia impugnada en la cual se encuentra el error de derecho. Entonces solamente la sentencia dictada el 24 de junio del año 2011 a las 9:35 con 10 segundos. ¿A mí qué me interesa eso? Sí, es una formalidad, no es lo trascendente. Lo que sí es lo trascendente es que usted me diga, el juzgador en la parte tal de la sentencia, hojas tal en el considerado número 8.2, dice esto, cortito, dice. En esta parte está el error. Y luego me empieza a explicar el error. ¿Sí? Confrontación con el razonamiento del juzgador. ¿Sobre qué? Sobre la aplicación e interpretación de la norma jurídica, que es el error de derecho. Explicación luego de la influencia que ha tenido el error de derecho sobre la parte dispositiva de la sentencia impugnada. La casación no puede ser atendida sino por un tribunal especializado. No implica una tercera instancia. Es una prolongación extraordinaria del juicio para intentar el quebrantamiento del fallo y no se basa sobre el derecho a obtener una nueva instancia, sino sobre el derecho a conseguir la anulación de la sentencia por determinados vicios. De modo tal que a lo largo de la exposición queda totalmente claro, patentizado, que la casación entendemos como técnica, no desde un punto de vista de un formalismo exagerado, injusto, que pretende confundir, sino sí desde una técnica que hay que entender que no es una tercera instancia y que si hablamos de errores de derecho se vuelve indispensable, el sine qua non, la obligación de determinar con toda claridad, con toda presión, cuáles son los errores de derecho que están en la sentencia. Pero los recurrentes muchas veces pretenden una nueva evaluación de la prueba, expreso tácitamente, hacen referencia a hechos discutidos en instancia y se invocan los hierros, decíamos ya. Finalmente, la casación de oficio. Una particularidad que tiene el Código Orgánico Interpenal, mis amigos, es de que, a diferencia de la casación prevista en la Ley de Casación y ahora en el Código Orgánico General de Procesos, es de que existe la casación llamada de oficio. ¿Qué quiere decir la casación de oficio? Usted, como recurrente, ha equivocado en la fundamentación. No ha llegado a señalar
cuáles son los errores de derecho. No le ha persuadido al juzgador cuáles son los errores de derecho, conforme hemos explicado. Sin embargo, en materia penal, si se estima procedente el recurso, los jueces pueden enmendar la violación a la ley. El 657.6 del Código determina: si se observa que la sentencia ha violado la ley, aunque la fundamentación del recurrente sea equivocada, de oficio se admitirá. Entonces, en materia penal existe esta posibilidad, lo cual es como una suerte de excepción exclusivamente en materia penal. Y claro, eso hace que, pues, esto es un tema también que puede criticar, es polémico, porque algunos dicen, bueno, no debe ser, porque para algo existe la fundamentación y la exigencia de la fundamentación, pero eso está previsto, y sobre todo en materia penal, si es más delicado, una causa justa, etc. Claro, eso a veces llega a algunos recurrentes, que como estrategia puede ser válido, me imagino, como estrategia puede ser válido, pero a ratos a mí sí me lleva a reflexionar. Es decir, hay recurrentes que no, como voy a decir, porque son más elegantes en expresar, pero en definitiva dicen lo siguiente. Concluyo diciendo que si mi fundamentación está mal, si no mismo le gusta, caso usted. Claro que lo dicen de manera más elegante, pero dicen eso. Porque lo que dicen es, mire, si mi fundamentación está equivocada, inadmita, pero casi de oficio. Si yo no mismo puedo fundamentar como a usted le gusta, ya casi de oficio. Y el cliente dice, oiga, ya ve, pero le dijeron que no. No, me dijeron que no, pero lo que sí, pues casaron de oficio. Ah, no, pues el trabajo, eso no importa, igual ya ganamos, ¿no? Además, yo le dije por resultados. Así fue. Entonces, tiene un resultado favorable. Hay esta posibilidad en materia de casación penal. Para concluir, quiero nada más brevísimamente decirles entonces que la recomendación, con la suerte de resumen, la casación, no confundamos con tercera instancia, no hay hechos discutidos para discusión, no hay elementos probatorios para discutir. Se trata de violaciones a la ley expresadas en la sentencia. En consecuencia, ¿cuál es la recomendación que me permito respetuosamente darle a usted? Que usted se pula técnicamente, que usted llegue a señalar las violaciones de la ley, y además no son violaciones cualquiera, suelen decir deben ser protuberantes, es decir, de tal relevancia que inciden en la decisión de una causa. Pero estamos hablando exclusivamente de errores de derecho. De eso es de lo que estamos hablando. Por eso es necesario utilizar en una audiencia esta herramienta que tenemos de litigación, que es nuestra palabra, pero no solo nuestra palabra, sino nuestra palabra técnica, porque el derecho en una buena parte es técnica, y digo en buena parte, porque algunas veces el tecnicismo nos vuelve fríos, insensibles, o inhumanos, o injustos, ¿no? En todo caso, el derecho es el fin, digamos, la justicia es el fin, el derecho es el medio, entonces que no perdamos de vista los fines y nos quedemos los medios, pero sin perjuicio de aquello, sí es importante que nosotros hagamos uso de un ejercicio adecuado de la argumentación. Porque claro está que el artículo 76.47 de la Constitución determina que las resoluciones de los poderes públicos serán motivadas. ¿Qué es esa motivación? No habrá tal motivación si no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se funda la resolución y su pertinencia de aplicación a los antecedentes de ello. Sigan exigiendo a los jueces esto. Pero yo les recomiendo algo. Como una buena estrategia en su formación profesional y su ejercicio profesional, yo les recomiendo que, salvando la distancia como el juez, que usted lo va a motivar como imperativo jurídico, usted haga el ejercicio de su función. Usted fiscal, usted abogado, abogada, litigante, haga su ejercicio. Es decir, llegue a invocar los principios y normas jurídicas de que se trata, que usted cree que debe aplicarse el caso, y la pertinencia de aplicación a los antecedentes fácticos. Y en tratándose de casación,
que su argumentación sea tan técnica, tan clara, tan determinante y persuasiva al juzgador, que con toda claridad señale la parte de la sentencia en que está la infracción legal, la infracción como tal, la forma de infracción, cómo incide la destinalización de la causa, y que por eso esa sentencia amerita ser casada, anulado, ese fallo, en aras de que se enmiende el error y se haga justicia. Esa recomendación me permito darles. Les agradezco mucho la atención. Muchísimas gracias. Bien, la primera intervención del doctor Gisela justamente sobre el hecho de la admisibilidad de la casación. A continuación vamos a tener la intervención de la invitada, la doctora Caramillo, quien pues también va a hablar sobre el tema de la tesis. Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar esta tarde compartiendo con ustedes este espacio académico. Esto es lo realmente lindo de nuestra profesión, de poder compartir criterios, compartir conocimientos y coadyuvar para un verdadero establecimiento de un Estado de derechos y justicia. Voy a hablarles sobre el precepto jurisprudencial obligatorio de admisibilidad en materia penal que ha sido emitido por la Corte Nacional de Justicia. Ustedes hasta este momento, después de la exposición del doctor Gisela, ya tienen claro de lo que se trata el recurso de casación, de su naturaleza, sus efectos y la forma en cómo debe ser presentado para ser admitido en la Corte Nacional. Sin embargo, la Corte Nacional ha emitido el presente jurisprudencial número 10 del 2015, que está en vigencia desde su publicación en el registro oficial, es decir, desde el 12 de agosto del 2015. Antes de entrar a estudiar este presente jurisprudencial, es importante conocer algunas de las funciones de la Corte Nacional de Justicia. Entre las funciones de la Corte Nacional de Justicia se encuentran conocer recursos de casación, de revisión y los demás determinados por la ley, conocer los casos de fuero, conocer, dar a proyectos de ley relacionados con la administración de justicia, pero sobre todo lo que vamos a estudiar esta tarde, que es el desarrollo de precedentes jurisprudenciales obligatorios. Esta función de la Corte es muy importante debido a que permita que los jueces nacionales puedan cooperar de manera más activa en el desarrollo y aplicación de las normas. Los legisladores, con su buena voluntad, realizan las leyes para que nosotros podamos aplicarlas de manera efectiva. Sin embargo, como son hechos por seres humanos, están susceptibles de error. Y es por eso que la Corte Nacional de Justicia, a través de sus jueces, puede realizar una interpretación para su efectiva aplicación. Esto es cuando hay oscuridad de la norma, cuando no se puede aplicar en el caso específico que vamos a tratar, es específicamente por la oscuridad de existencia en la regla segunda del artículo 657 del Código Orgánico Integral Penal. Hay que tener en cuenta también el viejo aforismo latino que dice in claris non fit interpretar, que significa que cuando hay claridad, obviamente no es necesario ningún tipo de interpretación, pero también hay que tener claro que es indispensable aclarar la oscuridad de la ley y hacerlo de manera sistemática, como se lo realiza a través de los precedentes jurisprudenciales obligatorios. Pues las normas no se encuentran de manera aislada, sino que pertenecen a un todo jurídico y de esta manera, a través de una interpretación sistemática, nos facilita la aplicación y su efectiva vigencia, para que no sea lo que llamamos letra muerta. No sé si me pueden ayudar tal vez con el control, porque no sé si me control. Ah, ya. No funciona.
Carolina. No sé qué pasó, pero bueno, sigamos. Como les explicaba, el precedente jurisprudencial obligatorio fue creado para aclarar la oscuridad existente en el artículo 657, regla 2 del Código Orgánico Integral Penal. Esta norma dice que el Tribunal de Casación, al que debe su conocimiento el recurso, deberá convocar audiencia, y de no aceptar el recurso tendrá que remitirlo al juzgador de origen para que de esta decisión de la Corte Nacional de Justicia no existirá recurso alguno. Pero, sin duda, los jueces de la sala especializada de lo penal policial, penal militar y tránsito de la Corte Nacional de Justicia han detectado oscuridad, porque esta disyuntiva que existe en la norma, por una parte dice que existirá audiencia y por otra parte una previa admisibilidad, a diferencia de lo que existía con el Código de Procedimiento Penal, en la que no era necesario una previa admisibilidad, sino que una vez presentado el escrito de casación, directamente pasaba a la audiencia. Por eso, la Corte Nacional de Justicia, en su resolución número 10 de 2015, aclara esta oscuridad. Imagínense, por favor. El fallo jurisprudencial obligatorio dice: recibido el recurso de casación en la Corte Nacional de Justicia, corresponde al tribunal designado por sorteo determinar si el escrito cumple con los requisitos de admisibilidad conforme lo establecido en el COIP, en el artículo 657, regla 2. En caso de cumplirlo, se convoca audiencias, y si no lo cumple, se declara su inadmisibilidad y se devuelve al tribunal de origen. De esta decisión no habrá recurso alguno. No hay ningún recurso en vía jurisdiccional, sin embargo, se puede presentar un recurso, no recurso, sino una acción constitucional, que es una acción extraordinaria de protección, pero esto ya le corresponde únicamente a la Corte Constitucional resolver. ¿Cuándo se admite el recurso de casación? Esto está determinado en la norma, en el artículo 656 del COIP. Es decir, que la Corte Nacional de Justicia no admitirá escritos en donde se solicite revaloración de pruebas o revisión de hechos. Esto podríamos decir que son los requisitos de fondo y forma. En los autos de admisibilidad o inadmisibilidad de la Corte Nacional de Justicia constan determinados los requisitos, que son los de forma y de fondo. De fondo, como les explicaba, los ya determinados en el 656 del Código Orgánico Integral Penal, como ya nos explicó el doctor Cepistela, la valoración de pruebas y revisión de hechos no son necesarios formularlos en el escrito de interposición del recurso. Es necesaria también una debida argumentación jurídica de nuestro recurso de casación. Esta argumentación jurídica, ¿qué debe contener? Debe contener principalmente la especificación de la parte del fallo que nosotros consideramos que ha sido vulnerable. ¿Dónde se encuentra el error de derecho que vamos a atacar mediante el recurso de casación? Otro requisito para que la argumentación jurídica sea efectiva es realizar una confrontación entre lo decidido por el juzgador, que consideramos ha sido vulnerado los derechos de la parte recurrente, y confrontarlo con lo que nosotros creemos que debió haberse aplicado para que en este fallo no exista ningún vicio. Tampoco podemos olvidarnos del requisito de trascendencia, es decir, explicar cómo esta falla en el derecho ha incidido en la decisión de la causa, cómo ha afectado los derechos, pero principalmente debe estar dirigido a que este vicio ha incurrido en la parte decisiva de la sentencia impugnada. Estos son los requisitos de fondo. Entre los requisitos de forma están citar la norma que nosotros consideramos que ha sido vulnerada, pero no hacerlo de manera general. Como nos decía el doctor Cepistela, nosotros de la Corte Nacional recibimos recursos que dicen que se ha vulnerado desde el artículo 1 hasta el artículo
artículo final del Código Orgánico Integral Penal. Sin embargo, no tienen ninguna argumentación, o citan todas las normas y luego fundamentan, pero no fundamentan de manera específica cada norma. Otra falla también que se ha detectado en los recursos es la no individualización de los vicios, es decir, no nos explican qué vicio es el que existe en el fallo, si es una errónea interpretación, si es falta de aplicación o indebida aplicación de la norma. Cada una de las normas que nosotros consideramos que han sido vulneradas deben ser subsumidas dentro de una causal determinada. Había otra diapositiva, pero bueno, lo importante de este presente jurisprudencial, que sin duda ha causado controversias entre abogados, entre jueces, funcionarios, pero realmente esta tarde no estamos aquí para hablar de la controversia, sino para darles a conocer de manera técnica cómo debe ser aplicado, cómo debe ser presentado un recurso de casación, para que como abogados, como fiscales, como defensores, podamos tutelar los derechos de nuestros patrocinados y de la sociedad en general. Este precedente jurisprudencial tiene su razón de ser, por cuanto, como nos explicaba el doctor Sequistela, el recurso de casación ha sido confundido como una tercera instancia, que aunque no queramos aceptarlo, es así porque los abogados llegan a Corte Nacional a probar suerte, a decir, voy a ver si tengo suerte con el tribunal, si es que presento este recurso, voy a retardar la justicia y la sentencia muchas veces en contra que tienen. Pero el recurso de casación, el criterio casacionista, no puede tapar este tipo de situaciones que ocurren a diario, ni justificar un intento de dilación de los procesos y con esto retardar también el derecho de la contraparte, es decir, de obtener una respuesta judicial en tiempo oportuno. Compañeros, es muy cierto que la ley muchas veces se encuentra alejada de la justicia, pero es nuestro deber como profesionales del derecho el lograr aplicar las normas en tutela de los derechos. Muchas gracias. Hemos considerado y creemos que fue productivo el día de hoy la comparecencia de los invitados. Vamos a pedir la presencia acá. Gracias, buenas noches, compañeros, compañeras, todos. Señor doctor, para mí es un honor realmente llamarme a la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi y de todos quienes se encuentran presentes, hacerle la entrega de una parte de nuestro agradecimiento enorme por todos sus conocimientos impartidos de una manera totalmente magistral, entendida por nosotros quienes estamos ávidas de conocimiento. Dentro de esta placa voy a permitirme leer lo que menciona y dice: Fiscalía General del Estado de Ecuador, Asociación de Funcionarios y Empleados de la Fiscalía Provincial de Cotopaxi, en reconocimiento al doctor Iván Saquicela Rodas por su excelente participación en el Seminario Justicia Penal en el Ecuador, La Tacunga, junio del 2017. Un agradecimiento y quisiera que le demos un fuerte aplauso. De igual manera, queremos hacer un presente de lo que la provincia de Cotopaxi representa en la Mama Negra. Una situación muy simbólica y que queremos también agradecerle a la doctora, quien también nos ha prestado sus conocimientos para nosotros ir perfeccionando cada vez más en nuestro diario vivir como fiscales, jueces, abogados en libre ejercicio, defensores públicos y en general todas las personas que acudimos a este seminario. Muchas gracias. Bueno, pues para nosotros solamente es expresar lo que uno está cargado de sentimientos, porque lo que yo les puedo asegurar, en el caso de Jennifer y quien habla, coincidimos, es una vocación
y una pasión por el derecho y por la justicia. Y eso no existe mejor forma de expresarlo que compartiendo como en este día de una forma tan linda. Y recibir el cariño, el afecto de ustedes, nosotros pues les guardamos en nuestro corazón ese reconocimiento. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, compañeros, por este detalle. Y realmente, como les decía al inicio, esto es lo realmente enriquecedor de nuestra profesión, el poder compartir estos espacios que nos ayudan a crecer como profesionales y como seres humanos. Muchas gracias. Bien, compañeros, declaramos concluido el día de hoy, pues, y mañana nos esperamos a la misma hora.